A ver, ¿qué pasa cuando la economía de un país llega a un punto de quiebre? Bueno, el gobierno de Bolivia respondió con una medida de shock, el Decreto Supremo 5503. Estamos hablando de un paquete masivo, con más de 120 artículos que busca ser un salvavidas para la tremenda crisis que atraviesa el país. Vamos a desmenuzarlo para entender de qué va realmente. Y para que nos hagamos una idea de la urgencia, solo hay que leer el comienzo del decreto. Las palabras son durísimas: crisis estructural y terminal, hambre, incertidumbre. Ojo, no es una simple declaración, es la justificación que usa el propio gobierno para una de las reformas económicas más ambiciosas en mucho tiempo. Ok, para poder entender este decreto tan complejo, lo vamos a dividir en sus 5 pilares. Primero, vamos a ver el diagnóstico de la crisis, el porqué de todo esto. Después, el plan para atraer inversiones. Luego, los cambios para las empresas que ya están funcionando. La controversial reforma a los combustibles y, por último, las medidas sociales para intentar amortiguar el golpe. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué fue exactamente lo que llevó al gobierno a declarar una emergencia económica nacional? El propio decreto nos pinta un panorama, la verdad, bastante complicado. La lista de problemas es larga y sobre todo grave. Imagínense, una escasez de dólares que prácticamente paralizaba la economía. Filas de hasta una semana para poder cargar combustible, las reservas internacionales cayendo en picada, la inflación más alta en décadas y, para rematar, un contrabando de combustible que, según el gobierno, se llevaba casi un tercio de todo lo que se subsidiaba. Un cóctel perfecto para una emergencia. Frente a esta situación, la primera gran respuesta del decreto es un plan muy agresivo para atraer capital, tanto de adentro como de afuera. La lógica es bastante directa. Sin inversión nueva, no hay reactivación posible. Y aquí está, digamos, el anzuelo principal para los inversionistas: una promesa de estabilidad. El decreto ofrece hasta 15 años de seguridad jurídica y tributaria para los proyectos que se consideren estratégicos. O sea, les están diciendo: vengan a invertir, que por los próximos 15 años las reglas del juego, como los impuestos, no van a cambiar. Una señal muy potente para generar confianza. Y para que las cosas se muevan rápido, se crea un proceso de aprobación express, un fast track. La idea es cortar de raíz toda esa burocracia que el propio decreto describe como un estado tranca. A través de una ventanilla única, los proyectos estratégicos tienen que ser aprobados o rechazados en un plazo máximo de 30 días, ni un día más. Pasemos ahora a ver cómo afecta esto a las empresas que ya están operando en el país. Porque el decreto no solo busca atraer capital fresco, sino también darle un respiro a los negocios que ya existen. En esta tabla se resumen los principales beneficios. A ver, por un lado, está la depreciación acelerada, que en criollo significa que se puede recuperar la inversión mucho más rápido. Después, se elimina el arancel para importar maquinaria clave, lo que baja los costos. También se permite usar parte de los aportes patronales como crédito para el IVA. Y por último, se lanza un perdonazo fiscal para deudas antiguas. Cada medida está pensada para inyectar liquidez y mejorar el flujo de caja de las empresas. Y para los más pequeños, para los emprendedores, se crea un régimen simplificado completamente nuevo, el 7RG. Es como una rampa de entrada a la formalidad, ¿no? Junta 3 impuestos diferentes en un solo pago bimestral del 5% sobre las ventas. El objetivo es clarísimo: hacer las cosas más fáciles y fomentar la formalización. Y bueno, ahora sí llegamos a la parte más controversial y para mucha gente la más dolorosa de todo este paquete: la reforma a los subsidios de los combustibles. El fin de la gasolina barata. El gobierno justifica su decisión con esta cifra, que es impresionante. Mantener los combustibles baratos le costaba al Estado cerca de $10 millones al día. Un gasto que, según el diagnóstico oficial, se había vuelto fiscalmente insostenible. Es más, el propio ministro de Hidrocarburos lo puso en perspectiva para que se entienda mejor. Con la plata que se gastaba en el subsidio de un solo año, se podrían construir hasta 4 sistemas de transporte masivo como los teleféricos. El ejemplo deja clarísimo el costo de oportunidad de mantener esos precios artificialmente bajos. Entonces, ¿cómo quedan los precios? Aquí están. La gasolina especial sube a 6.96 bolivianos por litro y el diésel a 9.80. Y un dato importante: el decreto establece que estos precios se van a mantener fijos durante 6 meses, como un periodo de transición para que la economía y la gente se adapten. El gobierno justificó esta medida con 4 argumentos principales. Primero, el ahorro fiscal, obviamente. Segundo, combatir el contrabando, que era un problema enorme. Tercero, liberar esos fondos para poder invertirlos en programas sociales. Y cuarto, reinvertir en la petrolera estatal YPF para intentar aumentar la producción local. Y esto nos lleva a la última parte del análisis:
Claro, un ajuste de este calibre tiene un impacto fuerte. La pregunta es, ¿cómo piensa el gobierno compensar este golpe, sobre todo en los bolsillos de las familias? La principal medida de compensación es esta: un aumento del 20% en el salario mínimo nacional. Va a pasar a 3.300 bolivianos a partir de enero de 2026. Es un incremento considerable, que busca proteger el poder de compra de quienes tienen un empleo formal. Pero además del salario, se refuerza la red de seguridad social. El bono escolar Juancito Pinto sube a 300 bolivianos. La renta dignidad para los adultos mayores también aumenta. Y se crea un bono temporal completamente nuevo, llamado PP, que está destinado específicamente a las familias más vulnerables para ayudarles a pasar este mal trago.